Era una noche fría, pero era Halloween, así que Timothy O'Brien, de 8 años, decidió ir a recolectar algunos dulces. Lo que nunca se hubiera imaginado es lo que iba a suceder. En Cosas Extrañas te contamos qué pasó con este niño esa noche de brujas. Era 31 de octubre de 1974, en Deer Park, Texas, y era noche para salir a pedir golosinas a pesar del frío. La familia O'Brien cenó en la casa de unos vecinos, pero como los niños estaban muy ansiosos, decidieron llevarlos inmediatamente luego de finalizar la comida. Timothy partió junto a su hermana Elizabeth, de 5 años, su padre Ronald, el vecino llamado Jim Bates, y su hijo. Ronald acompañaba a los niños a tocar las puertas de las casas, mientras que Jim se quedaba en la vereda esperando. Hasta ese momento, todo transcurría en total normalidad esa noche de Halloween. Todo era felicidad, dulces y disfraces. La aventura iba bien hasta que el grupo se acercó a una casa que tenía las luces apagadas. Los niños golpearon por un minuto y al ver que no había respuesta decidieron ir hasta otra vivienda para seguir acumulando golosinas. Los nenes fueron acompañados por Bates, mientras que el señor O'Brien decidió quedarse en el lugar e intentar nuevamente conseguir caramelos. Al cabo de un rato, O'Brien se unió a los demás y les anunció que tenía buenas noticias, al mismo tiempo que sacaba un puñado de barras de caramelo ácido. Al parecer, sí que había alguien en la casa que estaba a oscuras. O'Brien repartió los dulces, uno a cada uno de sus hijos, uno para el hijo de Jim y otro para un muchacho de 10 años que O'Brien conocía de la iglesia que justo pasaba por ahí. Cuando terminaron de pasar por las casas del barrio, decidieron dar la noche por finalizada y cada uno fue para sus respectivas casas. Por una extraña razón, Ronald permitió que sus hijos abrieran los dulces que habían colectado y los comieran. Nunca permitió que los niños comieran algo después de la cena. El pequeño Timothy pidió abrir una de las barras con polvo que había conseguido en el hogar sin luces. Su padre lo ayudó y fue testigo de cómo se llevaba un buen bocado con algunos estornudos y risas incluidas. El niño se quejó ante su padre, decía que el caramelo estaba demasiado ácido, por lo que Ronald le puso un vaso de gaseosa para que le sacara el mal sabor. No pasó más de una hora para que el niño se descompusiera. Cuando Timothy fue llevado al hospital, los médicos nada pudieron hacer. Había muerto de un paro cardiorrespiratorio. El caso fue tomado por el oficial de policía Mike Hinton, quien rápidamente se dirigió hasta el hospital, donde fue trasladado el niño para interrogar a los padres sobre lo sucedido horas atrás. Tras una exhaustiva entrevista a su padre, el dulce en polvo salió a relucir, por lo que tras un minucioso examen al cuerpo del nene, se determinó que había sido envenenado con cianuro. En la entrevista el padre contó que fue tanta la insistencia de Timothy que finalmente alguien salió del lúgubre lugar y le dio algunos tubos de polvo en dulce. Análisis posteriores revelaron que los 5 primeros centímetros del caramelo habían sido impregnados con este veneno. La policía acompañó a O'Brien al barrio en el que había estado con los niños haciendo truco-trato para que les indicara cuál era la casa en la que le dieron las barras de caramelo. Pero él estaba conmocionado. No fue capaz de reconocer la casa y aseguró que nunca había visto la cara del responsable, que simplemente abrió la puerta y le entregó los caramelos. Así fue como se inició una investigación en todo el vecindario para averiguar quién había puesto veneno en las barras. Afortunadamente, las autoridades lograron sacar de circulación los otros 3 dulces en el vecindario antes de que fueran consumidos, por lo que ningún otro chico corrió riesgo de envenenamiento. Lo primero que llamó la atención de la policía fue que el envoltorio del caramelo, que había matado al niño, había sido sellado con grapas para resguardar el contenido. Y según Mike Hinton, eso fue lo que le salvó la vida a otro niño esa noche. Lo encontraron en la cama con el caramelo en la mano, pero no había tenido la fuerza suficiente para quitar las grapas y abrirlo. Las indagatorias continuaron y llevaron a la policía de Texas a descubrir que el misterioso hombre de la casa trabajaba en el aeropuerto de Houston, William Hobby, hasta donde se trasladaron para, con un impresionante operativo, arrestarlo enfrente de todos sus compañeros acusándolo de asesinato. El sujeto aseguró en el arduo interrogatorio al que fue sometido que la noche del asesinato del pequeño Timothy había trabajado toda la noche y que en su casa se encontraban su mujer e hija, quienes mantuvieron las luces apagadas toda la noche. Tras investigar la coartada, entrevistar a sus jefes, compañeros de trabajo y demás testigos, las autoridades pudieron determinar que, efectivamente, el dueño de la casa siniestra había trabajado toda la noche, por lo que era imposible que él fuera el asesino. Entonces, los agentes empezaron a sospechar. El caso, que parecía cerrado, volvió a abrirse. Entonces los policías centraron su atención en Ronald, debido a que les había mentido sobre el origen de los dulces, por lo que empezaron a investigarlo. La averiguación avanzaba y todas las pruebas apuntaban a O'Brien. Aparentemente Ronald iba a una universidad comunitaria y en clase le había preguntado a un profesor si el cianuro era más letal que otros tipos de veneno. ¿Por qué iba alguien a preguntar algo así? Unas semanas después se sumó otro testimonio, ya que un empleado de una compañía de productos químicos reconoció que O'Brien había ido a consultar por porciones de cianuro, pero se había marchado al saber que solo podía comprar 2,5 gramos.
Tras obtener una orden de registro, la policía encontró en la casa de los padres unas tijeras con residuos de un plástico similar al del envoltorio de los caramelos envenenados. Randall fue arrestado y llevado a la comisaría para ser interrogado. Cuando fue arrestado, negó el cargo por el que se le acusaba, asesinato. En ese tiempo, al no existir análisis de huellas dactilares, no fue posible probar que el sospechoso había tenido contacto con las barras de caramelo, por lo que él ocupaba la presunción de inocencia a favor. Ronald O'Brien era un miembro muy respetado de su comunidad en Deer Park, Texas. Era óptico y se había desempeñado como diácono en la iglesia bautista. Pero había algo que nadie sabía. Estaba muy endeudado. Meses antes de la muerte de Timothy, Ronald Clark O'Brien había asegurado a sus 2 hijos por $10,000 y justo antes de Halloween había aumentado la cifra a $30,000. El contrato decía que en caso de muerte accidental o violenta de alguno de ellos, él recibiría el dinero. Los investigadores ya sabían que O'Brien tenía deudas que superaban los $100,000, por lo que cuando se enteraron de que, a las 9 de la mañana del día siguiente a la muerte de Timothy, había llamado a la aseguradora para cobrar la indemnización, no les quedó el menor atisbo de duda sobre quién era el responsable. Más tarde se supo que O'Brien había escrito una canción sobre cómo Timothy se reunía con el Señor en el cielo. Finalmente, el 3 de junio de 1975, el jurado declaró al sospechoso como culpable de asesinato y 4 intentos de homicidio. En ese momento fue condenado a pena de muerte por medio de la silla eléctrica. Durante 9 años, la defensa intentó detener la ejecución de Ronald Clark, pero todos los recursos interpuestos fueron rechazados. El 31 de marzo de 1984, finalmente, Ronald Clark, quien siempre sostuvo que era inocente, fue ejecutado, no en la silla eléctrica, lo cual ya se había dictaminado que era un castigo cruel, sino con una inyección letal. Ese día, reunidas frente a las puertas de la penitenciaría del estado de Texas, cerca de 300 personas esperaban la confirmación de la muerte del envenenador de Halloween mientras gritaban truco o trato y lanzaban caramelos a un grupo de manifestantes contra la pena de muerte. Desde este caso de Deer Park en Halloween suelen correr rumores de que circulan caramelos de dudosa procedencia que contienen cristales rotos o cuchillas o que realmente son pastillas de éxtasis camufladas. Sin embargo, hasta el momento nada sugiere que los padres deban preocuparse porque esto sea cierto. ¿Te animás a salir a pedir dulces la próxima noche de brujas?